Hola a todos y todas, yo soy Eduardo Tadeo y desde el grupo de estudios sobre Eurasia quiero darles la bienvenida a este espacio en donde vamos a conversar con una de las integrantes del grupo cuya contribución a los estudios sobre China es esencial, no solamente para nosotros, sino también para el mundo iberoamericano que está avanzando el entendimiento sobre esto que conocemos como los estudios chinos. Ella es la doctora Priscila Magaña Huerta. Muchas gracias por estar aquí en la conversación el día de hoy. Bienvenida. Y pues sin más, voy a lanzar la primera pregunta para iniciar esta conversación, que es si puedes contarnos un poco acerca de tu trayectoria para que tengamos el contexto, ¿no? De cómo ha sido pues tu experiencia profesional. Muchísimas gracias, Lalo, por estar, digamos, llevando la moderación de este conversatorio. Y bueno, yo te presento a ti porque también es, creo que parte de esta dinámica. Lalo Tadeo, además de ser un gran amigo, es uno de los coreanólogos de referencia en nuestro país. Y creo que su trayectoria, además en estudios culturales, es un punto de lanza, sobre todo porque une un sinnúmero de líneas de investigación. La que a mí me encanta es esta cuestión de género. Entonces, pues yo encantada de estar dialogando este día contigo y que, pues bueno, sea el momento para que las compañeras y los compañeros que nos escuchan, pues se entusiasmen por estos estudios de Asia. Y pues me presento, soy Priscila Magaña, como bien dijo Lalo, soy estudiosa de China. Comencé esta travesía en los estudios de esta gran cultura ya hace unos años, específicamente mientras cursaba mi máster en Relaciones Internacionales en el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales, que es un consorcio académico en el que se une la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Ese curso académico fue el parteaguas para especializarme en temas más concretos de cultura en las relaciones internacionales y seguridad internacional. Entonces, en un contexto en donde pues todos los compañeros y amigos veníamos de muchas partes del mundo, fue en el que surgió este interés por, híjole, una región y un país que desde mi experiencia en México había sido completamente distante. En ese sentido, la curiosidad. La curiosidad fue la que me llevó a, primero, interesarme en la cultura de China y al regresar a México, el objetivo fue entrar a la maestría en estudios de Asia y África para estudiar la especialidad china en el Centro de Estudios de Asia y África. Entonces ahí fue otra etapa más de formalización de un estudio arduo, extensivo durante 2 años. Lalo me comprenderá, es cursar ese programa es todo un reto emocional, intelectual, académico, porque te sumerges 2 años, le das tu vida 2 años a los estudios de área. Y pues fue, creo, lo más maravilloso que pudo haberme pasado en mi experiencia académica, porque allí fue cuando encontré precisamente estos grandes momentos de reflexión y debate y sobre todo de ponerme a prueba como estudiante para encontrar ese gran tema que fuese mi pasión y al mismo tiempo que en un futuro se lograra perfilar como mi línea de investigación base, que hasta ahora ya creo que más de 10 años lo ha sido y que ha sido mi motor para tener este perfil que orgullosamente digo que ha sido un parteaguas en la Academia Mexicana, que es los estudios del poder suave de China en México y que posteriormente se ha convertido en los estudios de la construcción de la identidad y la imagen de China en México y que pues bueno, en futuros proyectos estoy pensando en ahora hacerlo de la parte mexicana de China.
Priscila, ahora que hablabas de la creatividad y la pasión, parece muy importante reconocer que estos elementos son vitales también, además de toda esta eh, sustancia académica propiamente para acercarse a estas regiones, ¿no? Se necesita justamente un interés genuino para poder tratar de entender lo que está sucediendo en esta parte del mundo. Reconociendo justamente esta experiencia internacional y multiculturalidad, podríamos decirlo así, que te ha llevado a acercarte a a China específicamente. ¿Podrías hablarnos un poco más de qué ha significado para ti el acercamiento a China en específico y por qué específicamente China y no otro país asiático ha sido tu motor dentro de este proceso de investigación? China fue, digamos, como esta cultura, esta civilización que tuvo mayor impacto en los estudios occidentales de área. En ese sentido, cuando yo entro al IBEI, pues era el actor internacional a estudiar. Estoy hablando del año 2008 aproximadamente, ya cuando, bueno, teníamos los Juegos Olímpicos en Beijing y pues bueno, creo que fue el timing perfecto en el que pues bueno, todo el contexto del auge y el ascenso de China estaba impactando en prácticamente muchos de los países y en diferentes culturas. Entonces creo que fue este timing en donde fue mi encuentro multicultural, la difusión de la imagen de China en países como España, que ahora sabemos que tiene una gran influencia. Y pues bueno, China en ese sentido fue el parteaguas, ahora lo digo francamente, el parteaguas a un estudio más integral de la región, porque hay un punto académico en el que te das cuenta que no puedes estudiar un actor internacional o una cultura de forma aislada. En ese sentido, creo que el enfoque de China sí estuvo incidido en toda esta exposición internacional del país. Sin embargo, esa exposición fue la que me llevó precisamente a poder observar nuestro estudio de caso, que es China, nuestra gran área de estudio, pues a partir de diferentes aristas. Y hablo desde diferentes enfoques disciplinares, pero incluso desde diferentes culturas. Entonces creo que algo que me ha impulsado a seguir con los estudios de poder suave es la integración y el enfoque holístico que uno le puede dar desde un sinnúmero de disciplinas, no solamente de las ciencias sociales, sino también este encuentro con las ciencias exactas, ya cuando nos perfilamos como científicos sociales digamos, a una liazón con estos nuevos métodos más rigurosos como las estadísticas y demás. Entonces creo que China ha sido la excusa perfecta para poder ampliar muchísimo más mi espectro de análisis en los estudios de área, en específico en los estudios de Asia. Me encanta lo que acabas de mencionar porque creo que recupera el espíritu de grupo del GESE, que es justamente construir el conocimiento sobre Asia en conversación, no limitándolos necesariamente solo a esta perspectiva de estudios de área, ¿no? Que ha sido por mucho tiempo la visión más tradicional en México y en Estados Unidos al menos, ¿no? De acercarse a estos espacios de pensamiento y por eso justamente la importancia de conversar y a partir de ahí contrastar también estas áreas en las que estamos enfocados, pero que sin duda no se pueden entender sin este otro marco más amplio de relaciones. Reconociendo esto, algo que a mí me ha fascinado de tu trabajo es justamente todo lo que nos has permitido comprender y conocer acerca del entendimiento del poder suave de China, pero no solo, o más bien no desde esta perspectiva de conocimiento generada desde Estados Unidos,
necesariamente, sino en contraste con la propia producción intelectual china, que eso creo que es una de las contribuciones más importantes, no la única, pero sí de las más importantes de tu trabajo. ¿Podrías profundizar un poco más acerca de tus proyectos de investigación, particularmente, ¿no? Sobre estas miradas eh, con una perspectiva que nace desde la intelectualidad china y que contrasta pues con lo que conocemos sobre relaciones internacionales y poder suave desde México? Claro, Lalo. Esta fue una herencia de nuestra formación en el Colegio de México. De hecho, si nosotros nos remontamos a los objetivos de la fundación del Centro de Estudios de Asia y África, pues uno de ellos era precisamente estudiar y reconocer, incluso en algún momento llegar a teorizar estos fenómenos de estudio, pues a partir de el conocimiento de las comunidades epistémicas locales. En ese sentido, cuando por fin, después de mucho tiempo, incluso tortuoso, llegué a la decisión de emprender los estudios de poder suave de China, me acuerdo que hubo muchísimas réplicas, incluso se decía que no había un poder suave porque no se podía aplicar un concepto de las relaciones internacionales occidentales a la práctica de la acción y la política exterior de China. En ese sentido, mi respuesta lógica, y lo pongo entre comillas, pues era acercarme a lo que se decía en las comunidades epistémicas locales. En ese momento, cuando yo estudiaba en el Colmex, mi conocimiento del idioma era nulo. Entonces, yo lo que hacía y que hacemos y sigo haciendo en muchos casos era pues remontarme a lo publicado en inglés, que pues aún es este idioma universal en las ciencias. Después, conforme fui avanzando en el conocimiento del idioma, pues pude conocer más sobre diferentes perspectivas que dentro de la Academia de Internacionalistas en China se estaba construyendo. Incluso yo podría decir deconstruyendo de esta noción conceptual de poder suave, porque para mi sorpresa fue que utilizaban este concepto a pesar de que tenían propios ya de larga data. En ese sentido, creo que si bien esa ha sido una de mis grandes, híjoles, retos, lograr en su momento integrar a las comunidades epistémicas chinas en esta línea de investigación del poder suave, creo que con el paso del tiempo no solamente ha sido esta inclusión de las comunidades epistémicas, sino que ha sido una inclusión de diferentes enfoques de las ciencias sociales para poder estudiar el fenómeno que está, digamos, de cierta manera encapsulado en el concepto de poder suave. Entonces, creo que en una segunda fase, podría yo llamarla así, de estudio de este fenómeno, pues ha sido la integración de otros enfoques de diversas disciplinas de las ciencias sociales para el análisis de este fenómeno. Y en específico hablo de enfoques sociológicos, incluso para el estudio de esta capacidad de atracción entre actores internacionales. Algo que a mí se me hace muy relevante de todo lo que estás haciendo es también la mirada desde México, ¿no? La pertinencia de pensar toda esta situación con China y su poder suave y la implicación que esto tiene para México. No sé si podrías hablarnos justamente de esta importancia, ¿no? De acercarnos desde un país que parece tan lejano, bueno, ahora ya no tanto lo sabemos, ¿no? Pero parece de pronto todavía tan lejano de China. Cuéntanos un poco sobre esto, pues. Creo que es la gran fortuna que tenemos, ¿no? De estar construyendo esta observación del fenómeno desde nuestro país que tiene, digamos, también su gran bagaje en las relaciones internacionales. Luego, entonces, estar en medio de
grandes potencias. A México también le ha enriquecido, puesto que tenemos desde nuestra propia experiencia como nación y país, y también esta experiencia como comunidad intelectual que es ampliamente reconocida por su trabajo. Pues tenemos esta oportunidad, digamos, de observar desde una arista completamente diferente, porque no pertenecemos a una comunidad epistemológica occidentalizada o tan occidentalizada como la europea o la estadounidense, sino tenemos o podemos rescatar estos enfoques críticos, incluso desde el sur global, como lo hemos planteado en algunas plataformas, y esto nos da incluso más libertad académica y más intelectual, más que una más independencia, incluso yo diría metodológica, porque vemos el escenario, el tablero desde una experiencia completamente distinta. Entonces, a lo que voy es que esta oportunidad de estar, digamos, observando el fenómeno desde México como parte de una comunidad crítica y latinoamericana también nos abre estas vías de diálogo con otras comunidades latinoamericanas, como es el caso de Argentina. Yo he tenido una gran experiencia con las y los intelectuales en Argentina que tienen una academia, una comunidad de estudios de poder suave muy consolidada. En ese sentido, creo que hay ecos que me hacen llegar a una conclusión, que es que desde lo que podemos llamar el sur global, tenemos cierta libertad de tratar de observar y explicar el fenómeno desde aristas que se llegan a complementar con, digamos, estos trabajos de otras comunidades en otras regiones del mundo. En ese sentido, creo que es un gran acierto esto de reconocerse desde un punto completamente distinto de incluso estas comunidades que ya son un paradigma en las relaciones internacionales. Bueno, y partiendo de esta tensión creciente justamente que hay, no solamente, me atrevería a decir, en América Latina, sino a nivel global por entender a China, o los fenómenos vinculados a China, ¿cuáles dirías que son dos de los aspectos más importantes que ahora acontecen respecto a China y que deberíamos estar poniendo mayor atención para tratar de comprender pues su participación global o su situación interna, ¿no? Uno de los principales, digamos, híjole, fenómenos dentro de la comunidad de internacionalistas en China que me parece es decisiva para el curso del país asiático en el reordenamiento del liderazgo internacional que nosotros estamos viviendo y que definitivamente va a marcar este siglo, pues es precisamente estos nuevos enfoques de repensar las relaciones internacionales con una mirada más integrada. Hay diversas líneas de investigación, como por ejemplo la de Chin Yaching, que me parece son extraordinarias, como el enfoque de relacionalidad, ¿no? Y esto lo traigo a colación porque estamos en un punto de la globalización en el que incluso nos reconocemos que existe una conexión incluso biológica en la humanidad, ¿no? Entonces, si hay enfoques de entre la comunidad china que plantean esta interrelacionalidad y que ya lo hemos experimentado toda la humanidad con esta evidencia empírica tras la pandemia, pues bueno, creo que retomar estos enfoques pueden llegar a ser completamente decisivos para poder entender el curso que está tomando China en este reordenamiento de liderazgo internacional. Y en ese sentido, creo que
si retomamos estos enfoques de relacionalidad, podemos incluso ampliar nuestro espectro de análisis, porque otro de los grandes, digamos, eventos que yo percibo que pueden llegar a ser definitorios o definitivos en mis líneas de investigación es precisamente lo que pasa con el otro. No podemos pensar lo que pasa en China y que esto puede ser decisivo sin considerar lo que está pasando o va a pasar en Estados Unidos, y consideremos el próximo proceso de elección presidencial, ¿no? Y lo traigo o lo menciono precisamente porque en uno de mis trabajos en esta línea de investigación del estudio de las percepciones, veo yo cómo en México eh, ha, se ha reafirmado positivamente esta tendencia de una percepción positiva de China, los chinos, la cultura china, y se exacerbó más a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, no podríamos entender la trayectoria planeada que tiene China sin considerar lo que va a pasar en Estados Unidos, específicamente con estas transformaciones sociopolíticas, incluso económicas que hay allí, ¿no? Entonces, a lo que voy es que todo está interconectado, y todos estos enfoques que ya han sido planteados por los internacionalistas chinos, por supuesto, merecen ser integrados para tener una comprensión muchísimo más integral de China, no solamente como este actor en ascenso, como tradicionalmente se le observa en la literatura especializada, sino como digamos, un detonante de una dinámica interrelacional que va más allá de las relaciones internacionales, ¿no? Maravilloso, Priscila. Creo que con esto pues nos dejas un horizonte posible para seguir insistiendo en la importancia de entender a China en el contexto global desde una mirada relacional. Y con esto vamos a invitar justamente a la audiencia a que sigan tus investigaciones, tus perspectivas, digamos, sobre este fenómeno, y ya que por supuesto también nos acompañen en los diversos eventos, conversaciones y proyectos de investigación que vamos a estar realizando desde el Grupo de Estudios sobre Eurasia. Ha sido, Priscila, un verdadero placer, como siempre, platicar contigo. Se aprende mucho de escucharte, y pues eso, muchas gracias nuevamente por todo el trabajo y la contribución que das a los estudios sobre China, pero sobre Eurasia también en México. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que han escuchado esta entrevista, y pues invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, y sobre todo a que, pues bueno, contribuyan a este gran debate que desde México hacemos en los estudios de Eurasia. Muchas gracias. Hasta pronto.